Bienvenido ingeniero, mi nombre es Denis Pérez Sandoval, soy del paralelo 119 y este video trata sobre la segunda parte del proyecto de laboratorio de electricidad básica, en la cual mi ejercicio a desarrollar es el ejercicio 15 del capítulo 11 del libro de análisis de circuitos en ingeniería, séptima edición, de los autores de Hell, Chamberlain and Derby, para fecha de presentación del 23 de agosto del 2020. Bueno, en primera instancia se observa el enunciado del ejercicio propuesto, en el cual se evidencia una fuente de voltaje AC de 20 volts y un ángulo de fase de 0 grados, además de dos resistencias con valores de 2 y 3 ohms, una fuente de corriente dependiente, esta misma depende del voltaje del capacitor, y se observa un capacitor. Y también se evidencia que el valor que nos da aquí es el valor ya en el dominio de la frecuencia. Para el desarrollo de este ejercicio se ha hecho mediante 3 puntos. El primero es simular el diagrama esquemático del circuito y hallar lo solicitado, en la cual este ejercicio se pide determinar la potencia promedio que suministra la fuente de corriente dependiente. Además, realizar los cálculos teóricos y hacer una tabla comparativa de los resultados teóricos y simulados. Con el primer punto, que es simular el diagrama esquemático y hallar lo solicitado, se va a hacer uso del software Multisim 14.2. Una vez abierto el software, vamos a la sección de Place Component, clic derecho, Place Component, y vamos a ingresar los componentes. El primero es la fuente de voltaje AC, la misma que está en la sección de Sources, Power Sources, AC Powers. Aquí en esta misma sección podemos ingresar la fuente dependiente controlada por voltaje. Ahora en la sección de Basics podemos encontrar las resistencias y agregarlas. Ahora también, como se había dicho anterior, este capacitor ya nos da un valor en el dominio de la frecuencia. En este caso se va a utilizar la impedancia y por ende se va a utilizar la caja de impedancia. Y por último, el componente que va conectado a tierra en la sección de Sources, Power Sources, Ground. Close. Una vez que tenemos los componentes ingresados, se va a proceder a configurar cada componente. Es decir, el valor de la fuente de voltaje AC, según el ejercicio, es de 20 volts con una fase de 0 grados, que ya está especificado. Y en este caso le vamos a dejar una frecuencia de 60 Hz. El valor de la resistencia 1 es de 2 ohms. El valor de la resistencia 2 es de 3 ohms. Ahora se procede a configurar en la caja de impedancia. Se observa en el ejercicio que solamente da su respuesta en el dominio de la frecuencia, pero su parte imaginaria, es decir, no tiene su parte real. Entonces la resistencia que corresponde a su parte real es 0 y en su parte imaginaria es 2. Ahora la frecuencia en la que opera es la misma frecuencia que se configuró en el voltaje AC, es decir, de 60 Hz. Una vez configurado los componentes, se va a proceder a conectar cada componente. Y la conexión a tierra. Ahora, como esta es una fuente de corriente dependiente del voltaje y esta va a depender del voltaje del capacitor,
que está reemplazado por esta caja de impedancia, se procede a conectar a ese valor del capacitor. También se evidencia que esa fuente dependiente es 2 veces el voltaje del capacitor, es decir, su transconductancia es de 2. Ya. Luego de esto se pide hallar lo solicitado, que es determinar la potencia promedio que suministra la fuente de corriente dependiente. Para este caso se va a utilizar el vatímetro y se procede a medir el voltaje para luego así determinar de forma indirecta la potencia promedio de esa fuente dependiente. Ok, vamos a medir el valor de la potencia. Y esta da un valor de potencia de menos 25.57 vatios. ¿Por qué el signo negativo? Porque aquí también se precisa que es la potencia que suministra. ¿Ya? Por eso es el signo negativo, y además la potencia promedio es un medio de la potencia que se halla aquí. Entonces en sí el valor de la potencia promedio simulado es de 12.78 vatios. Con esto hemos cumplido el ítem 1, pero adicional a esto, para luego comprobar con nuestros resultados, con nuestros cálculos teóricos, se va a proceder a medir la corriente que circula por la impedancia y por la fuente, por la resistencia R2 y el voltaje de la impedancia. Ok, para eso vamos a también hacer uso del multímetro y se da a medir la corriente que circula por la resistencia 2 y por la impedancia que nos da en el ejercicio. Y de paso también el voltaje del capacitor, que está reemplazado por la impedancia, dado que ya está en su dominio de frecuencia. Ok, una vez conectados los multímetros, el primero se da a medir la corriente y esta se maneja por una fuente de voltaje AC. Y el segundo va a medir el valor del voltaje del capacitor. Ejecutamos y se evidencia que la corriente que circula por la resistencia y el capacitor es de 1.79 amperios y el voltaje del capacitor es de 3.57 voltios. Ok, ahora para el segundo ítem se pide realizar los cálculos teóricos. Aquí se observan los cálculos teóricos en la cual se ha procedido a hacer el método de mallas. Aquí se precisa que al tratarse de una fuente de corriente dependiente de voltaje, va a haber una supermalla y se saca la ecuación número 1, la cual es 20, que es el voltaje por la cual circula la corriente I1, igual a los valores propios menos los valores mutuos, pero en este caso al tratarse de una sola supermalla no va a tener valores mutuos, solamente valores propios. Es decir, 20 es igual a 2 veces la corriente I1 más 3 menos 2J, en el cual en estos componentes circula la corriente I2. Ahora, como se dijo que era una supermalla, se va a tener una ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, como se observa, es 2
veces el voltaje del capacitor, que es igual a la corriente I2, que va en el mismo sentido que el sentido de la fuente de corriente dependiente, menos la corriente I1. Aquí además también se precisa que el voltaje del capacitor va a ser la corriente I2 multiplicado por el valor que nos da aquí, que es el valor de la impedancia. Entonces esto se procede a reemplazar y se obtiene la ecuación 2. Ahora aquí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. En base a esto se va a obtener su forma matricial de las corrientes I1 e I2. Para en este caso hallar la corriente I2, porque es necesaria hallarla para poder hallar el voltaje del capacitor, se va a aplicar el método de Cramer, en el cual primero se halla su determinante, el determinante de la forma matricial, multiplicando diagonalmente, dando un valor de 5 menos 10J, que en sí es 5 raíz de 5 con un ángulo de fase de menos 63.43 grados. Una vez determinada la determinante de la matriz, se procede a hallar la corriente I2, en el cual el vector independiente va a estar reemplazado en la ubicación de las corrientes I2 de la forma matricial. Es decir, 20 con un ángulo de 0 va a estar reemplazado en esta columna. Se procede a multiplicar de forma diagonal y dividir para la determinante. Y se precisa que la corriente I2 es de 1.79 con un ángulo de 63.43 grados, que coincide con el valor que hemos hallado de forma simulada. Ahora el voltaje del capacitor está dado por menos 2J multiplicado por I2, en el cual menos 2J es 2 con un ángulo de fase de menos 90 grados, y esto multiplicado por la corriente I2 determinada anteriormente, dando un valor de capacitor de 3.58 con un ángulo de fase de menos 26.57 grados, que también es un valor preciso de lo que se determinó en la simulación. Ahora aquí hemos definido Y como la corriente, la fuente de corriente dependiente, y se procede a hallar el valor de esa corriente. Esa corriente es igual a 2 veces el valor del capacitor, dando un valor de corriente de 7.16. Bueno, y aquí también el ángulo, que vendría a ser el mismo, de menos 26.57 grados. Bueno, por siguiente se calcula la potencia promedio que suministra la fuente de corriente dependiente, en el cual su fórmula está dada por un medio del voltaje del capacitor multiplicada por la corriente IY, que esta corriente precisa la fuente de corriente dependiente por el coseno de la diferencia de ambos ángulos de desfase. Aquí se evidencia que tanto la corriente IY como el voltaje del capacitor tienen el mismo ángulo. Al ser la diferencia de ambos ángulos, esto se convierte en 0, por lo cual coseno de 0 vendría a ser 1. Y esto queda multiplicando un medio del voltaje del capacitor por la corriente IY, que en este caso, como se suministra la fuente de corriente dependiente, esta lleva un signo negativo, y esto queda un valor de menos 12.82 vatios. Aquí también se precisa la potencia allá en la simulación de menos 25.57 vatios, pero la potencia promedio es un medio de este valor. Y como último punto, se pide realizar la tabla comparativa de los resultados teóricos y simulados. Aquí se observa la tabla comparativa. La potencia promedio suministrada por la fuente dependiente en la simulación dio
un valor de 12.78 y en el teórico de 12.82. Esto con signo negativo, claro. Y su porcentaje de error fue de 0.3 grados. Esto correspondería a todo respecto a la segunda parte del proyecto de electricidad básica. Gracias.